Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al webinar de la importancia de hacer formación a la tríada. En la charla de hoy contamos con Flavia Guardiola, adoptada, presidenta de la Voz de los Adoptados y vicecoordinadora de CORA. También contamos con Beatriz Benítez, adoptada, abogada y mediadora por vocación, especialista en infancia y familia por acogimiento y adopción, y, como seguro que ya todos conocéis, a Montse La Pastora, directora de Psicoveritas, psicóloga clínica especializada en adopción. Y ahora sí, os dejo con la charla. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos ha presentado nuestra compañera. Yo le doy personalmente las gracias a Flavia y a Beatriz y a Flavia por estar aquí y hablar este ratito que vamos a tener sobre la formación de la tríada. Decidimos hacer esta charla porque nos parecía muy importante que las personas que están implicadas en todo el proceso de la adopción tengan formación de qué es lo que pasa, de qué se van a encontrar, de qué no, y todas las partes son importantes, todas las partes son importantes. Creemos que eso favorece la integración de la familia, el que todas puedan estar a una y, en definitiva, por facilitar este proceso familiar que se va a constituir, ¿no? Muchas gracias, Monse, por esta invitación para hacer esta colaboración junto a Psicoveritas. Creemos que es muy importante que las asociaciones también se unan a los diferentes gabinetes que se especializan en adopción. Bueno, nosotros desde la Voz de los Adoptados tenemos a Psicoveritas, ¿no?, como un cariño muy especial, porque Monse siempre ha sido, desde los comienzos, ha sido una socia amiga de la Voz de los Adoptados, y por eso para nosotros también es muy importante que cada tanto, por lo menos una vez al año, hagamos alguna charla en colaboración con Psicoveritas, así que estamos encantadas junto a Beatriz de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Voy a empezar yo un poquito por la madre biológica, que aquí, hoy por hoy, tal y como está la situación, poco podemos hacer. Pero sí es importante, si tenemos la oportunidad, y desde aquí lo podemos hacer, que se tenga en cuenta las emociones y los sentimientos y los miedos de la madre biológica, poder hacer un acompañamiento, explicarle que es bueno que se pueda despedir de su hijo, no que sepa si es un hijo, si es una hija, que todavía esto parece en algunos sitios no lo dicen, que es mejor no verlo, que le pueda hacer una foto, que le pueda tener una medallita con la huella, que le pueda escribir una carta, tanto por ella como para el futuro hijo, ¿no? Que sepa de dónde viene y, bueno, todo lo que le pueda decir va a ser un tesoro para él, ¿no? Entonces, a mí esto me parece una parte muy importante. No sé ahí si queréis añadir alguna cosita. Pues gracias, Monse, por esta visión tan clara, tan concreta y tan concisa de lo poco que se puede hacer para acompañar a una mujer embarazada que no va a ejercer la crianza, ¿vale?, que va a parir y no va a ejercer la crianza. Fundamental esto que has dicho, de que se pueda despedir por ella y por la criatura, las dos personas implicadas en esa separación, en ese deshacer, esa dualidad, ese binomio bebé-madre, que sabemos que es fundamental. Han sido 9 meses de gestación que se van a ver, que el continuo se va a ver interrumpido. La posibilidad de despedirse, de dejar algo de su parte, como bien has dicho, o una carta, o una foto, o un objeto que se pueda vincular, que se pueda relacionar y que sea significativo. Da igual el valor, o sea, no hace falta que sea ni siquiera una medallita de oro, no, algo que después pueda ser el símbolo, después, más adelante, pueda ser el símbolo de unión, de respeto, de despedida, de entrega, llamémoslo como queramos, que pueda encontrar la persona adoptada en el momento de iniciar o no iniciar su búsqueda, de iniciar su búsqueda de orígenes. Y también creo que sería importante poder acompañar a las madres biológicas, no solo en el momento de la despedida, sino en el momento que previsiblemente puede ocurrir 18, 20, 30 o 40 años después. Por supuesto. No es lo mismo ser la persona adoptada que tiene derecho a buscar, que ser la familia de origen que tiene derecho a su intimidad.
Entonces, que tampoco ninguna de las partes se vea especialmente perjudicada por el derecho de ambos, que son derechos fundamentales. Entonces, creo que hay que formar a las familias biológicas tanto en el origen, en el momento de la despedida, como en el posterior, el posible momento de búsqueda de orígenes de la persona adoptada y posible momento de reunión. Vale. Estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz y además creo que es importante también que no solamente nos centremos en la madre biológica, porque muchas veces la familia que nos da en adopción puede tener otros hijos que no ha dado en adopción o que no es necesario que den adopción. Entonces es importante que la formación no solo se dé a la madre biológica, la formación se debería dar a la familia biológica, para que toda la familia entienda qué es lo que está pasando. Yo sé que hay muchas veces que solo se podría dar esta formación a la madre biológica porque no ha dicho nada de ese embarazo, ¿vale? Pero en ese caso, pues solo se le daría a la madre biológica. Pero en el caso de que, por ejemplo, en mi caso, que lo sabían mis hermanas que se me daban adopción, que lo sabían mis tíos, que lo sabían mis abuelos, entonces en esa situación creo yo que sí sería importante darle formación a los miembros de la familia biológica. Sobre todo me parece muy importante a la familia cercana, ¿no? Esa familia cercana que pueden ser los hermanos, las hermanas o tíos, si hay algún tío que se haya querido quedar con nosotros, pero no ha podido porque no daba con el perfil correcto para poder quedarse con nosotros, por ejemplo, ¿no? Dar una formación de lo que significa dar en adopción a ese hijo, a esa hija, a ese sobrino, a esa sobrina, a ese hermano, a esa hermana, porque algunas veces no es la madre biológica la que toma la decisión, a veces también son los abuelos los que toman la decisión, porque esa madre biológica es pequeña. Entonces a esos abuelos también habría que darles formación para que sepan qué es lo que están haciendo, para que sepan que ese nieto, esa nieta que ahora no quieren o que ahora no les parece adecuado que se críe en la familia, pues que sepan que el día de mañana puede volver, que el día de mañana tiene derecho a hacer su búsqueda de orígenes, ¿no? Creo que eso es muy importante, por eso a mí me parece muy importante que ampliemos y que no solo veamos el árbol que nos tapa la mirada, sino que hagamos un poquito hacia el costado y veamos el bosque que tenemos, ¿no? Y ese bosque a veces son el resto de los familiares de nuestra familia biológica. Nuestra familia biológica no termina en nuestra madre biológica o en nuestro padre biológico. Hay muchas personas dentro de la familia biológica. Claro, yo creo que ese es el mensaje principal que queremos dar, ¿no? Formar todo lo que tenga que ver y ser cercano de la situación que va a ocurrir, ¿no? Si hablamos de los niños, por ejemplo, un niño que va a ser dado en adopción, aunque tenga 3 días, según François Dolto, que es una psicoanalista francés que habla de que cómo hay que hablar a los niños, hay que decírselo todo. O sea, que la madre biológica en este caso tuviera la oportunidad de despedirse, de hablarle, de contarle lo que ha sido, ¿no? No va a entender a nivel racional, pero sí a nivel prosódico. Por otro lado, antes de pasar a la adopción, yo creo que es muy importante el trabajo con los niños que van a ser adoptados, sean bebés, como estoy diciendo, o sean los mayorcitos, y que ellos entiendan siempre por qué, que no ha sido su decisión, que ellos no tienen la culpa, que ellos están, bueno, pues desde lo que los mayores consideran que es lo mejor para él, se toma esa decisión. Pero hay que explicarles, a veces hay que explicarles cosas duras, pues habrá que ir explicándole poco a poco hasta que pueda entender. Pero antes de que se vaya a otra familia, hay que explicarles. Una de las cosas que yo digo siempre es, allí no te van a hacer daño. Entendemos que va a ser así. Aquí no te van a hacer daño, claro, pero por lo menos no le vamos a decir se supone. Pero en la mayoría de las familias adoptivas no le van a hacer daño. No le van a hacer daño, por lo menos como se lo han hecho antes, creemos, ¿no? Y que eso no le va a quitar el miedo, por supuesto que no, pero por lo menos cierto temor. Es como cuando entra un niño que le retiran a los padres por maltrato y lo llevan a una institución. Hay que decirle, aquí no te van a hacer daño, porque va a pensar el que va a ser diferente. Entonces tenemos que decírselo, tenemos que irles preparando. Y según va teniendo más edad, por supuesto la preparación va a ser mayor. ¿Y por qué? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué te gustaría? ¿Y qué miedos tienes? Y
¿Cómo te imaginas? Bueno, todo lo que sea. Los niños tienen que saber, porque es su vida y tienen derecho a que se les cuente, ¿no? Y desde ahí, pues eso, a todos los niños adoptados y todo lo que haya alrededor. Pero en este caso el niño es el protagonista, ¿no? Fundamental. Gracias, Monse. Me recuerdas, como sabéis los que me conocéis, que soy madre de 3 hijos, uno de ellos muy mayor. Y me acuerdo perfectamente de su pediatra, como me decía a mí, dice Beatriz, los niños pequeños solamente son pequeños, no son tontos. Somos los adultos los que tenemos dificultades en explicarles a los niños las cosas de forma que ellos puedan entenderlas. Y las palabras, a lo mejor las palabras propiamente dichas no las podemos entender dependiendo de nuestra edad, pero sí los gestos, las caricias, las miradas. El mensaje va a llegar de una manera o de otra y va a llegar. Y creo que lo peor que puede haber es precisamente que no haya mensaje, la indiferencia, porque incluso un golpe mal dado es un mensaje. De la misma manera que una caricia y un beso bien dados es otro mensaje. Y si no hay nada entre una cosa y la otra, se queda la incertidumbre y se instala el miedo al qué va a pasar, qué va a ser de mí, a la incertidumbre, y nos quedamos, cuando no hay mensaje, nos quedamos en estado de alerta permanente, a la expectativa, pendientes de qué va a pasar, para bien o para mal, qué va a pasar. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? La incertidumbre, ¿no? El vivir con esa incertidumbre. Sí, sí. Y muchas personas adoptadas llegan a la adultez con esa incertidumbre, porque lo vemos mucho Beatriz y yo, sobre todo en los grupos y en las actividades que hacemos para la voz de los adoptados, centradas en las personas adoptadas, como muchas veces nos ha pasado en las tertulias, por ejemplo, de los sábados que hacemos, donde me acuerdo la que hizo Beatriz en abril, hablando de búsqueda de orígenes, hablando de que es nuestro derecho, que tenemos derecho a hacer nuestra búsqueda de orígenes. Cómo hay gente con 30 años, con 50 años, con 20 años, que es por primera vez que escuchan, que es su derecho, ¿no? Que no existe el derecho, por ejemplo, tampoco a ser padres, que existe el derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia. ¿Cuánta gente hemos conocido adulta que nos dicen que es la primera vez que gracias por armar esas charlas, porque es la primera vez que escuchan que tienen derechos las personas adoptadas? Y creo que es fundamental que esto lo sepan. Por eso también estamos viendo desde la voz de los adoptados la importancia, ¿no?, de la formación también a las personas adoptadas, cómo nos piden actividades para las personas adoptadas para que hablemos lo que hablamos en los acompañamientos, lo que hablamos en las tertulias de la voz, para que puedan saber más, tienen necesidad de saber más, tienen ganas de saber más. Claro, no Gracias, solamente es el compartir, ¿no? El compartir todo eso, sino el darse cuenta de que lo que les pasa a ellos les pasa a los demás, ¿no? Y ahí la formación puede hacer muchísimo, ¿no? Una vez que el niño ha pasado a una familia adoptiva, por supuesto que hay que seguir explicándole que no ha tenido la culpa, que todo esto, pero hay muchas cosas que explicarles, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tienen problemas de aprendizaje, cuando tienen problemas en las relaciones, cuando tienen TEAF, ¿no?, el trastorno del espectro alcohólico fetal, que sepan que ellos no son tontos. O sea, ¿cuántas veces vemos en los niños que se sienten tontos, que se sienten malos? Si tú sabes que en tu cerebro, para explicarse de alguna manera, hay como una heridita y esa es la que hace que no te puedas atender en clase, por ejemplo, es muy diferente a que le digan es que tú no das para más. Y sí dan para más, dan mucho para más, ¿no? Entonces tienen que saber de trauma, ¿no? El otro día hablábamos de decirle a un niño si tiene TEAF o no. Pues claro que hay que decírselo, porque él se da cuenta, o sea, si es que no son tontos, se da cuenta de que sus amiguitos pueden hacer cosas que ellos o ellas no pueden. Y eso lo tienen que saber. Y además, eso les tranquiliza muchísimo, ¿no? El otro día le puse a Beatriz un audio y a Flavia también, que no lo voy a poner porque como esto se va a colgar, de un niño que lloraba diciéndome muchas gracias, Monse, porque le habíamos hecho un QEG y había visto que tenía algo. Ya sé que no soy malo, decía, ya sé que llorando moco tendido. Entonces, imaginaos el sufrimiento que hay dentro. Entonces, todo lo que sea saber podrá costar más o menos asimilar algo. Les costará más trabajo entenderlo, poder asimilarlo, pero para eso tenemos que estar ahí
Los padres por un lado y los profesionales por otro, para acompañar. Pero sobre todo los padres. Los padres están con ellos todo el día y son los que les transmiten, ¿no? Lo que decíais antes, mensajes, lo que se dice, lo que no se dice. Pues cuando el niño puede entender que no le han echado de su otra casa, que no le han quitado de aquí para ponerle aquí, que no es un objeto que se puede sentirse un poquito más valioso. Sabemos lo difícil que es la autoestima, pero eso les ayuda a que ellos puedan tener cierto control, ¿no? Porque si yo te cuento lo que ha pasado, eso te da cierto control. No es decir, como decía Beatriz, la incertidumbre es lo peor, ¿no? Es lo peor. Entonces, hay que formarse, ¿no? Ahora hablaremos de la familia adoptiva, pero de luego para los niños y las personas adoptadas es fundamental, fundamental. Gracias a las dos. Creo que la formación no solamente es el saber de dónde venimos, qué pasó, saber qué consecuencias a nivel de salud física o mental puede tener el impacto de lo que nos pasó, sino también, como bien ha dicho antes Fla, desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, y aquí me sale la vena profesional de abogada. O sea, ¿qué impacto jurídico tiene en la constitución de nuestra familia y en la construcción de nuestros derechos el hecho de ser una persona adoptada? No solamente es el derecho a saber, que es un derecho que en España existe, que en otros países no existe, y que como derecho que es, igual que existe, puede desaparecer, ¿vale? Dios quiera que no desaparezca y que siga ampliándose y que siga extendiéndose en todos los países del mundo, cosa que todavía no es. Pero más allá del derecho a poder saber, eso, saber nuestras circunstancias, sobre nuestra salud, poder entendernos para aceptarnos, no culparnos, no considerarnos inferiores y además saber qué obligaciones tienen nuestros padres, los adoptivos y los biológicos también, ¿vale? ¿Qué les podemos pedir a unos y qué les podemos pedir a otros? ¿Y qué no podemos pedir? Porque tenemos derecho a saber, sí, pero no podemos obligar a nadie a relacionarse con nosotros. ¿Me explico? Igual que Fla ha recordado antes que en alguna ocasión ha habido alguna persona adoptada que con 18, 20, 30, 40 años ha escuchado por primera vez que tiene derecho a saber y a buscar sus orígenes, nos encontramos situaciones que han ido ya a más. Es decir, es que tengo derecho a saber, pero es que el derecho a saber no implica derecho a relacionarte, no implica derecho a presentarte, no implica derecho a... No, por eso que la formación es amplia, extensa y a todas las partes, desde nuestro origen a nosotros mismos, y ahora ya iremos con la familia adoptiva. Gracias. Gracias, Beatriz. Creo también acá que es importante hacer el inciso de, como dijo Monse, quiero reforzar también lo que ha dicho Monse, ¿no? De la importancia que los padres adoptivos nos hagan un relato de lo que nos pasó. Porque hace poco una persona adoptada que conozco me decía, ¿por qué no puedo tener la vida de mi prima, por ejemplo, ¿no? Una prima que tiene amigos, que sale, que estudia, que trabaja, que tiene una vida que a ella le gustaría, ¿no? Y ella está saliendo de su niebla, está saliendo de sus problemas, está aprendiendo a gestionar traumas, lleva muy poco tiempo haciendo terapia con alguien especializado en adopción, por ejemplo, y entonces, claro, ahí me contó la respuesta de su madre, y claro, la respuesta de su madre fue, y es que si me hicieras esto, y si me hicieras aquello, y si te portaras de esta manera, y hicieras lo otro. No, realmente no tiene nada que ver con eso, realmente tiene que ver con qué nos pasó antes, por qué no podemos tener esa vida tan idílica a veces, que hay muchas personas adoptadas que sí que lo logran, ¿no? Que logran tener esa vida tranquila, estudiar, trabajar, no entran en drogas, no entran en el tema del alcohol, no entran en adicciones de ningún tipo. O a veces entran en adicciones, por ejemplo, en la adicción a estudiar mucho, la adicción a ser perfecta, a no cometer errores, a ser adicto al trabajo, ser adicto a estudiar, a tener esa perfección, a ser siempre perfectos, ¿no? A veces nuestras adicciones no son solamente malas ante la sociedad, a veces son adicciones que son muy aceptadas ante la sociedad y que realmente no se les trabaja a esas personas porque creen que como está bien que sea estudiosa, como está bien que sea muy trabajadora, ¿no? Pero como está bien, por ejemplo, que no conteste, como está bien que siempre se lleve bien con todo el mundo,
pero no se le da una formación, no se le explica, mira, estás haciendo esto por esto, te ha pasado esto y por eso hoy sos así, ¿no? Por eso hoy no puedes tener la vida de la prima. Entonces yo le expliqué a esta persona adoptada, le dije, no, mira, realmente vos no podés tener la vida de tu prima porque vos sufriste una adversidad temprana antes de llegar a tu familia adoptiva, y a la familia adoptiva a la que llegaste lamentablemente no supieron repararte, entonces te han retraumatizado, y por ende has caído en diferentes adicciones que son malas para la sociedad, y hoy te estás recuperando, ¿vale? Pero vos podés llegar a tener esa vida el día de mañana, sí, con mucho esfuerzo, pero lo vas a poder hacer, ¿no? Como por eso me gustó tanto que hoy por hoy haya personas adoptadas, como nos mostró Monse con ese audio, donde el nene le decía, gracias Monse, porque ahora sé que no soy malo. ¿Cuántas veces le habrán dicho a esa criatura, qué malo que sos? ¿Por qué sos así de malo? ¿No? Porque hasta lo dice la peluquera. O sea, yo lo he escuchado en la peluquería decirle a los críos, madre mía, qué mal te portas, eres malo, ¿eh? Entonces, claro, la criatura se lo cree. Es muy importante que los padres hagan un relato y nos expliquen que por nuestra adversidad temprana puede que nos esté pasando esto o aquello o lo otro. Y ir a lugares especializados en adopción, como puede ser Psicoveritas, ¿no? Con Monse la Pastora, y sabemos que hay un montón de otros sitios, pero en este caso estamos hablando con Monse, y Monse tiene un lugar especializado, se ha especializado en adopción. Y eso es importante. Ahí es donde tienen los padres adoptivos, las familias biológicas también, una herramienta con profesionales que se han especializado en el tema. Fíjate, Flavia, cómo en tu discurso se solapan, ¿no?, la formación para los hijos y la formación para los padres. Los padres tienen que saber que hay que hacer una narrativa, a los hijos reciben esa narrativa, ¿no? Entonces, lo fundamental es que los padres también sepan de dónde vienen las cosas, primero porque se las van a poder transmitir y después ellos van a comprender mucho mejor a sus hijos. Una de las cosas que se habla muchas veces en el grupo de padres adoptados es el no. No, como un niño adoptado, el no lo traduce como no me quieren, ya me van a volver a abandonar. Entonces, si esto los padres no lo saben, ¿por qué le van a decir que sí cuando tiene que ser no? Entonces, aprender a decir las cosas de una manera diferente al niño le tranquiliza, ¿no? Sí, puedes hacer esto, pero vamos a esperar un ratito y lo hacemos más tarde. Ah, no, este no es el momento. Para ellos lo viven como una agresión y ya no me quieren, ¿no? Entonces, el que los padres sepan manejar, o sea, el otro día me decían los padres, es que todavía con lo que hemos hecho por él, imaginad cuando el niño escucha esto, ¿qué puede sentir un niño que escucha esto? Entonces, pues hay cosas que no se pueden decir nunca, aunque las sientan, todos podemos sentir y pensar lo que se nos ocurra, barbaridades, pero eso no se puede decir, porque luego es muy difícil de reparar, lo dicho queda, ¿no? Entonces, tienen que saber qué cosas no se pueden decir, tienen que saber qué cosas hay que decir todos los días 40 veces, ¿no? Lo que decimos en el grupo, repetición, repetición, repetición. El que yo te diga cuánto te quiero, te dura lo que dura mientras lo digo. Entonces, todo esto los padres tienen que saberlo, tienen que saber que no por decirle una cosa al niño va a obedecer. Y si no obedece es por esto y por lo otro, ¿no? Que los padres puedan tener eso, un mapa de qué cosas pasan, cómo pueden pasar, cómo pueden hacer, y que el niño sea partícipe de eso y que sepa por qué sí, por qué esto no y qué le está pasando, ¿no? Y por supuesto, aquí, desde luego, no quedarnos con los padres. O sea, sería fundamental dar formación a toda la sociedad, pero como eso no es posible, pues abuelos, tíos, hermanos, amigos, que a veces los amigos son más que la familia, todos tendrían que saber, porque una de las quejas es son los que al final se acaban sintiendo, porque los demás no entienden, ¿no? Es como, bueno, tú, si le dieras un par de bofetones a tu hijo, eso se le pasaría. Entonces eso es así, sigue, ¿no? En la familia o los amigos. Me gusta que muestres, que lo digas vos antes que nosotras, Monse. Me gusta que cuentes esto porque muchas veces cuando nosotros lo decimos desde la voz de los adoptados, es como, bueno, pero eso les pasó a ustedes, eso ya no pasa, ¿no? Y sí pasa, sigue habiendo gente que dice a sus hijos, tenés que estar agradecido, porque con el acto de solidaridad que estoy haciendo por ti, ¿no? Aquí en España, no estoy hablando en este caso de Sudamérica, no estoy hablando de otros países, estoy hablando de aquí, de España, en el 2023.
sigue pasando que madres adoptivas, padres adoptivos, hermanos, hermanas que no son adoptados, que hemos encontrado en nuestra familia definitiva, también nos marcan esto, ¿no? Y muchas veces creen que solamente es a nuestra generación, a la generación de Beatriz, a la generación mía. Madre mía, Flavia, pero esas cosas ya no pasan. Madre mía, Flavia, pero si ya sabemos que los Pues esto adoptados es son de la seres semana humanos. pasada y no con una familia, sino con varias. Es que parece mentira. Nos hemos dejado Sí. la piel, le hemos dado de todo, nos está arruinando porque esta chica no sé qué. Y bueno, ahí te sientes abrumada porque dices, ¿por dónde empiezo, no? Y luego a veces hay mucha negativa a entender o a seguir formándote, ¿no? Yo creo que también es una parte que es complicada, ¿no? Que los padres Claro, porque verdaderamente se metan ahí. ahí entra el trabajo personal de cada uno, ¿no? Porque cuando uno cree que eso que vos le estás diciendo como profesional, en tu caso, ¿no? Imagínate cuando lo decimos nosotras como personas adoptadas, es como que entra por acá y sale por allá, ¿no? Pero cuando lo está diciendo una persona profesional, que vos mismo llevaste a tu hijo ahí, vos mismo estás yendo ahí porque querés aprender, porque sabés que hay algo que no está funcionando, ¿no? Pero ¿cómo cuesta entender eso que vos explicas, ¿no, Monse? ¿Cómo le cuesta a los padres y a las madres adoptivos? Por lo que decís, por lo que dice la sociedad, por lo que les dice la familia. Y también quiero rescatar lo que dijiste con respecto a cuando nos dicen que no, que enseguida lo que sentimos es que no nos quieren, ¿no? Y que después nos dicen, no, bueno, te estoy diciendo que no, pero yo te quiero. Quiero decirle a los padres adoptivos que ese te quiero, que viene después del no, es aire puro, ¿vale? O sea, no lo creemos para nada. O sea, después de que nos han dicho que no a algo, por más que tengan razón en ese no, ¿vale? Pero después que nos han dicho que no a algo, decirnos, pero yo te quiero, ¿eh? Es como, no me querés nada, o sea, me estás mintiendo. Una vez más, un adulto me está fallando. Entonces, Claro, eso es muy importante sí. que lo trabajemos. Pensad que muchos niños adoptados que han vivido trauma temprano, ¿no? Yo digo que llevan en la cabeza como un casco con mucho ruido y no me quieren, y van a ver mis padres y me van a abandonar y esto y bum, bum. Entonces, cuando tú le dices no, es como que sube el volumen de todo eso, sube todavía más, ¿no? Entonces, lo demás es como que ya se apaga, ya no hay escucha. Entonces, si los padres aprenden a hablar de manera diferente, ¿no? A recoger el sentimiento de sus hijos, a ver por dónde lo pueden llevar. Es como cuando te dicen, bueno, pero es que le tendré que dar, pues le pondré que tener un límite. Claro, pero espera que no te lo cumpla. Porque una cosa es que tú se lo pongas, que es muy importante para él, pero otra cosa es que te vaya a obedecer. Y a veces que no lo entienden. Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo que haga lo que quiera? No, pero tú le tienes que decir lo que hay que hacer, pero no lo va a hacer de momento. Luego ya veremos. Y eso cuesta muchísimo. Y profesionales, a vosotros, o sea, nosotros tenemos padres que de alguna manera llegan al centro y te dicen, vengo en una hora, hay que salir corriendo para detrás de ellos para decirles, oye, entonces hay que estar comprometido desde la cabeza, cuerpo y corazón, a que ese proceso salga adelante, porque todos somos importantes ahí. Padres, por supuestísimo. Si los padres te hacen así con el niño y se van, poco podemos hacer, ¿no? Profesionales, profesores, escuelas, monitores, deportes, todos tenemos que ir a una, ¿no? Y todos deberían estar formados, por lo menos mínimamente, en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que son niños que tienen dificultades por sus circunstancias adversas, no por otras cosas. Y una cosa son las secuelas y otra cosa es la voluntad. Y que las cosas que hacemos suelen ser meras reacciones. Poquita decisión y poquita acción, suele ser reacción. Y me comporto de esta manera sin ser consciente de que me estoy comportando de esta manera. Pero vamos, me da igual tener 3 que 13 que 33. O sea, cuando no has elaborado tu propia historia de vida, cuando no has elaborado tu propio duelo, cuando no has interiorizado qué es lo que te ha pasado, que te ocasiona un dolor tal que actúas de manera poco asertiva y habitualmente agresiva, pues vas a seguir en ese modo superviviente. O sea, como persona adoptada, cuando no eres consciente, no puedes hacer otra cosa que lo que has estado haciendo desde siempre. Como persona adoptada y como cualquier otra persona. Cuando una persona no es consciente de lo que le ha pasado para que tenga la personalidad que tenga y tenga la capacidad o la incapacidad para ser como eres, pues poco puedes hacer. Y cuando tienes pocas posibilidades de saber
qué te pasó, de dónde vienes, el cóctel genético, junto con las circunstancias añadidas, pues la cosa se complica, pero se complica para la propia persona. Entonces, no es por quitar responsabilidad a las personas adoptadas, me da igual la edad que tengamos, es que hay una incapacidad real, primero por el desarrollo cognitivo-conductual, por el desarrollo del propio cerebro. O sea, hay cosas que no se pueden entender a los 3 y sin embargo sí se pueden entender a los 13. Pero si ha habido alguna interferencia en el desarrollo del cerebro, ese cerebro no va a funcionar de la misma manera que un cerebro que no ha tenido esa interferencia. El famoso garbanzo en la masa del bizcocho, ¿verdad? Claro, es que el bizcocho puede ser fantástico, pero el garbanzo va a estar ahí, la herida va a estar ahí, el daño va a estar ahí y no va a desaparecer. Pero hay que aprender a convivir con ese daño. Pero el primero que tiene que saberlo es la persona adoptada. Eso es. Y entender que eso, como decía Beatriz, no es algo que uno decida. O sea, si yo como bebé no aprendo desde mi corazón y mis tripas a confiar en que otro vaya a venir a consolarme, cuando yo sea mayor yo no me voy a acordar, pero mi cerebro se acordará y yo desconfiaré, porque es como que es automático, es como yo he aprendido a vincular con los demás. Y es verdad que hay niños que vienen muy pequeños y tienen 16 años y siguen con ese apego evitativo, pero es que eso se aprende de una manera sensorial y es muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo. No se lo tiene que tomar uno como es que no me quieres, que es algo personal, es que hacen lo que pueden. Yo creo que hacen mucho más. Yo a veces creo que de lo que pueden, ¿no? Es tremendo el esfuerzo que tienen que hacer en todos los sitios. Así es. Bueno, no sé si... Yo creo que más o menos esto es lo que os queríamos transmitir. Yo creo que los mensajes importantes son respeto al niño que va a ser dado una opción, hablar con él, prepararle, cuando llegue a casa lo mismo, la familia, trabajo personal de cada uno, porque todos tenemos fantasmas que los hijos nos disparan, entonces cuanto menos tengamos mejor. Y formación, que yo creo que hoy hay grupos de formación, hay charlas, está YouTube, hay muchos sitios en donde uno puede informarse y hacer que la calidad de vida de la familia sea mejor. Quería comentar que hay algo que, claro, siempre hablamos de la tríada de la adopción, ¿no? Pero muchas veces antes de llegar a nuestra familia definitiva tenemos una familia de acogida. La familia de acogida también es muy importante que se forme bien, porque ya he escuchado varias veces de personas adoptadas que nos cuentan que en la familia de acogida les decían lo agradecidos que tenían que estar con sus padres adoptivos porque les habían adoptado, porque era algo que eso no lo hacía cualquiera, que antes sus padres adoptivos se quitaban el sombrero, ¿no? Estas frases que son muy socialmente correctas, pero que tanto daño pueden hacer a la persona que está viviendo en acogimiento, a las personas que luego pasan a ser personas adoptadas. Y muchas veces nos encontramos que esas personas que están en acogimiento y pasan a una familia definitiva, esa familia definitiva al final les reabandona porque no se adaptan a esa familia definitiva. Entonces hay una mezcla ahí de agradecimiento, de que lo hice mal, de que todo es mi culpa, ¿no? Y por eso es tan importante la formación, es muy importante la formación para los adultos en su momento, para los niños y las niñas en su edad, y luego ser adolescentes, jóvenes, ¿no? Como bien dice Monse, tenemos hoy por hoy una ventana al mundo, que es Internet. Hoy todo el mundo, aunque sea, tiene el teléfono con Internet. Entonces tenemos una ventana al mundo, no es como antes, de que no había información, de que si no tenías dinero para comprar un libro no te podías formar, pero hoy por hoy te podés formar, aunque sea con lo básico, de manera gratuita, por YouTube, por Instagram, por páginas web. Hay muchas personas adoptadas que hoy por hoy se han animado a alzar su voz y ante la cámara contar, ¿no? Contar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y escuchar otras historias que no son siempre las más bonitas, las más lindas, ¿no? Hoy por hoy todavía tenemos esa creencia de que la mayoría de las personas adoptadas
solo llegan a familias que les reparan, que les ayudan y que les acompañan. No, todavía hay personas adoptadas que llegan a muchas familias que no están preparadas para ser padres adoptivos, para ser familias adoptivas. ¿Y por qué pasa esto? Por la falta, a veces, de interés propio, por la falta de creencias, porque creemos en lo que nos dice la sociedad y nos ha dicho la sociedad antiguamente y no nos actualizamos con lo que hoy sabemos que significa la adopción. Por eso es tan importante para la voz de los adoptados que haya formación, cada vez más formación, y que no nos centremos solamente en los padres adoptivos, en los padres y las madres adoptivos, porque hoy por hoy hay un montón de asociaciones para familias adoptivas, pero no hay un montón de asociaciones de personas adoptadas, ni hay un montón de asociaciones de familias biológicas. Por lo menos desde la voz de los adoptados, la única que hay aquí en España formalizada es la voz de los adoptados. En Francia, la voz de los adoptados, Francia. Pero no conocemos otro tipo de asociaciones de personas adoptadas. De familias biológicas, conocemos solo una asociación que se ha formado hace poquito y con la que tenemos el gusto de estar en contacto con una madre biológica que representa al resto de grupos de madres y padres biológicos. Así que creo que desde la voz de los adoptados es fundamental la formación, no solo para las madres y los padres adoptivos, sino también a la triada y a las familias de acogida. Bueno, yo aquí solo matizar yo entiendo que la familia biológica está aquí incluida, pero es evidente que ese niño tiene que saber desde el primer día que es algo pasajero, que no sienta que van a ser unos papás para siempre. Entonces hay que explicarle que se va a una familia por lo que sea y después que se va a ir a otra familia por estas razones, y que se le explique que es algo transitorio, porque cuando esto es así, la ruptura luego es mucho menos dura. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado, Beatriz. Muchísimas gracias, Flavia. Si tenéis alguna duda, podéis escribir a hola@psicobritas.com, hola@psicobritas.es y ahí os responderemos a las preguntas que tengáis en este momento. Muchísimas gracias por estar. Un beso. Gracias. Gracias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.